Hay que ser muy, pero que muy descerebrada o muy mala persona para ir a Lavapiés, en Madrid, a una parada en metro de la Puerta del Sol y pensar que eres una heroína como si hubieras ido a Al-Raqqa a combatir al califato islámico. Los políticos de la extrema derecha están en la payasada constante, en la provocación, en el ruido alimentado por unos medios de comunicación que son suyos. Iba, por supuesto, esta mercenaria con sus cámaras mercenarias y sus periodistas sin escrúpulos, a ver si se encontraban algún negro con la manta y entonces se hubieran puesto a dar gritos: ¡Policía, policía! Porque eso de pensar políticas para ayudar a la convivencia, no, eso es de gente blanda, pudiendo brindar tu odio a los que están por debajo. Rocío Monasterio, la de las firmas veloces, va a Lavapiés y lo ve todo lleno de grúas y de excavadoras. Y ella rubricando los planos para hacer pisos turísticos y que la gente del barrio se vaya a otro lado, porque ese es el Madrid de la derecha. Y lo de los inmigrantes es una excusa para echarte a ti de tu casa, mandarte a la periferia y ellos sacarse unos eurillos. Dice Mauro Entrialgo que lo que ha hecho la neofranquista de Vox se llama slamming, que consiste en ir de turismo a un barrio pobre, acompañado de un grupo, por supuesto, ya puede ser con algún guardaespaldas, a reírte e intentar abusar de la gente que vive allí, que es una tarea turística propia de los hijos pijos de las familias ricas los fines de semana. Rocío Monasterio está dolida porque en el ranking de fachas en las redes Macarena Olona, también de Vox, por supuesto, le saca ventaja por sus fotos delante de monumentos de demócratas republicanos vejados y también por su defensa de terroristas de Estado, como Galindo. Así que Monasterio se ha ido a Lavapiés a ver si había algún negro que mereciera ser escupido o azotado, como hacían sus antepasados con los negros en las plantaciones de azúcar en Cuba. Monasterio podría haber ido a Bilbao, no al Bilbao de Madrid, sino al de Euskadi, a felicitar a los 3 senegaleses que salvaron en la ría a un paisano que se estaba ahogando. Pero eso le haría decente, y la extrema derecha no es decente, aunque las tertulias les traten como si tuvieran humanidad, porque las tertulias son de ellos, son de extrema derecha. El Lavapiés, Monasterio, que no tiene nada que ver con las casas de santidad, ha querido reírse de gente que estaba tomando una cerveza en una terraza y les ha increpado por no estar limpiando el polvo en la casa de alguna marquesa o reponiendo en Carrefour por un salario de mierda o colocando ladrillos en alguna obrilla que ella siempre estará dispuesta a firmar. La extrema derecha siempre ha sido racista, machista, clasista. Esta señora es que lo tiene todo. Si por ella fuera, Lavapiés ardería para que en el barrio Salamanca o en La Moraleja vieran el espectáculo, que ellos están más alto y verían desde la terraza las llamas. Esta noche nos vemos, la gente decente, en Lavapiés, en alguna terraza, después de trabajar, a tomar una cerveza con nuestra gente. Durante la República, los fascistas pasaban con sus coches y disparaban a la gente que estaba disfrutando después del trabajo. No quiero ni pensar dónde busca sus ejemplos Monasterio. Pero que se ha comportado como una descerebrada o como una malísima persona en Lavapiés, esta gente, si no hace daño, no está contenta. Deben de rezarle a algún dios sordo y ciego que ni les ve ni les oye, porque si les viera y les oyera, bienvenidos a la frontera, desobedientes. ¿Qué pasaría si un partido de extrema derecha gobernase en España? Algunos estarían locos porque ocurriera en un par de años y entonces tendríamos, no sé, control, en vez de Telemadrid, control de Radio Televisión Española, cierres de centros de salud, eliminación de ayudas a colectivos LGTBI, fuera cualquier tipo de subvención a mujeres maltratadas. Como tarjeta de visita no está nada mal. El auge de ideas populistas, de autoritarismos, de nacionalismos y de xenofobia ha llevado a gente como Trump, Orbán o Bolsonaro al poder en sus países. Consecuencias, pues, son bastante claras. En Brasil van 500.000 muertos. La llegada de la extrema derecha a la Moncloa sería un desastre de proporciones inimaginables y la ciencia política tiene dificultades para pensarlo, pero la literatura menos. Y por eso hoy tenemos a Mario Cuenca Sandoval, que ha hecho el esfuerzo en Lux de pensar este imaginario distópico del futuro. ¿Cómo estás, Mario? Un saludo. Muy bien, un saludo. Oye, Mario, un casco de los tercios de Flandes en la portada del libro. Sí. Sí, mucha gente no sabe que ese casco lo utilizan muchas formaciones de extrema derecha en España como logotipo, ¿no? Todo el mundo lo ha asociado con una famosa fotografía que se hizo Santiago Abascal, ¿no? Con el yelmo en la cabeza, el morrión, ¿no? Que es el nombre que tiene. Yo no sé si Santiago Abascal, cuando se hizo esa fotografía, era consciente o no, esto ya es de especulación, ¿no? De lo que simboliza, ¿no? Ese elemento para muchos grupos de extrema derecha.
Oye, Mario, en todo este auge de la extrema derecha hay una parte de gente más consciente, de gente bueno, que tiene una reflexión, que está ubicado en centros de poder, ¿no? La justicia, la empresa, y después hay ciudadanos de a pie que qué demonios les ocurre para que terminen apoyando a esa gente que tiene una idea terrible del futuro de un país como España. Ya, bueno, yo creo que ese era uno de los temas que a mí una de las preocupaciones que a mí me llevó a escribir Lux, ¿no? Cómo ciertas ideas están empezando a pasar a tener patente de corso como moneda común, es decir, cómo ciertos prejuicios contra los que pensábamos que estábamos ya bastante vacunados, pues están volviendo a la opinión pública y además están volviendo como si formaran parte del sentido común, ¿no? Entonces, en la novela se debate mucho sobre esa cuestión. Esto que llamamos el sentido común en realidad es una colección de prejuicios, básicamente, ¿no? Y si estos prejuicios tan reactivos, ¿no? Y tan dañinos vuelven a cobrar pujanza, vuelven a revalorizarse, pues es normal que muchísima gente los considere como de sentido común. En tu obra aparece la idea de la frustración como un elemento muy vinculado a ese salto, ¿no? Hacia la extrema derecha. Sí, el protagonista de la novela es un tipo contra el estereotipo de un votante de la extrema derecha, pues inculto, ¿no? O cerril o algo así. Es un profesor universitario, es un tipo inteligente, podríamos decir que es incluso un tipo sensible. Yo no diría que empático, pero sí con sensibilidad estética, ¿no? Y sin embargo, una serie de desgracias personales lo van haciendo caer por una pendiente deslizante en paralelo a cómo todo un país, ¿no? Se precipita por esa misma pendiente. Hay un enorme grado de insatisfacción, hay emociones reactivas muy poderosas, como son el miedo y como son el odio, ¿no? Detrás del auge de este tipo de ideas, y ese es precisamente el banderín de enganche, ¿no? Del protagonista de la novela. Marcelo se engancha a estas ideas precisamente porque estas ideas, por así decirlo, le permiten ponerse en paz con esos sentimientos, ¿no? Reactivos. Yo creo que llevamos muy mal los seres humanos, no sé si por naturaleza, el conflicto entre lo que sentimos y lo que pensamos, ¿no? Y las ideas. Entonces, lo que hace Marcelo a lo largo de toda la novela es tratar de congraciarse con esos sentimientos, con ese desprecio que siente hacia determinados colectivos y tratar de racionalizarlo, es decir, buscar argumentos intelectuales para legitimar esos sentimientos. Es el corazón, ¿no? De los trabajos de psicólogos como Festinger, ¿no? Lo de la disonancia cognitiva, ¿no? Que buscas a ver cómo demonios esa disonancia entre lo que crees que es lo correcto y lo que te está pasando, cómo lo ubicas. Claro, también hay un elemento que creo que es muy relevante en la novela. Hay veces donde, vale, tú puedes querer creer que tu vecino inmigrante es un cabrón y que se merece todos los males. Pero también te pasan cosas que son más objetivas, como que, por ejemplo, no eres atractivo a tus alumnos. Mm, efectivamente, es un profesor que se siente absolutamente desplazado del centro de interés. Tiene largos parlamentos en la novela sobre el fracaso del sistema educativo, ¿no? Y habría que preguntarse qué parte de ese fracaso del sistema educativo no es en realidad un fracaso personal, ¿no? Como es el caso del protagonista de la novela, Marcelo. Él responde a una tentación y yo que también soy docente, creo que la conozco bien, ¿no? Una tentación nostálgica, que por cierto también estudiaron los filósofos, ¿no? de la Escuela de Frankfurt, una tentación de vuelta al pasado, a un pasado donde las cosas eran más sencillas, donde la sociedad Ordenado. era más homogénea, donde todo estaba más ordenado, ¿no? Y piensan, hay profesores que caen en esa melancolía, por así decirlo, y piensan que la solución a todos los problemas del sistema educativo sería una especie de retorno, ¿no? a ese pasado. El problema es que la sociedad en la que se enmarca la escuela ya no es la misma sociedad pues de hace 40, 50 años, con lo cual esos sistemas serían absolutamente ineficaces, ¿no? Porque la realidad social es muy distinta. Claro, hay una cosa en la novela que también tiene mucho que ver con la realidad, ¿no? Y es que
lo que puede verse también como un avance, también puede verse como un retroceso, ¿no? Entonces, claro que es mucho mejor, ¿no?, que los alumnos sean más desobedientes en la medida en que tienen más ideas y saben más y no van a quererse todo lo que les diga el profesor, pero también es verdad que existe la otra parte de que la clase se puede convertir, en tanto en cuanto haya un ajuste con esas nuevas realidades, la clase se puede convertir en un sitio desagradable, incluso violento. Efectivamente, el problema del protagonista de la novela creo que es un problema que pueden compartir muchas personas. Es el de la perplejidad, ¿no?, más pura y dura ante el mundo al que nos enfrentamos hoy, ¿no? Muchos docentes nos preguntamos y además debatimos entre nosotros, ¿no?, qué podemos hacer para llegar mejor, ¿no?, a nuestros alumnos, cómo podemos integrar las nuevas tecnologías en el aula de una forma que no sea superficial, ¿no?, que no sea una gamificación, como se dice ahora, ¿no?, puramente frívola, ¿no?, sino que realmente se pueda profundizar, ¿no?, a través de ella. Y yo aquí reconozco mi perplejidad y en eso me puedo sentir identificado con el Marcelo de la novela, ¿no? No tenemos respuestas, ¿no? Tenemos problemas, no tenemos una hoja de ruta, ¿no?, clara para Claro, solucionarlo y vamos luchando día a día, ¿no? como decíamos, cuando teníamos las respuestas, nos han cambiado las Bueno, las preguntas, preguntas. ¿no? Oye, otro elemento también que aparece en la novela y en la realidad, ¿no?, que incluso está generando una discusión dentro de la propia izquierda, ¿no?, que es qué pasa con la familia. Mm. Uy, ese es un tema complejo, porque en el caso de Marcelo, todo el detonante de su caída o su descenso hacia los infiernos es precisamente el fracaso, por así podríamos decirlo, ¿no?, de ese modelo, ¿no? Él fracasa en su matrimonio, tiene además la desgracia de perder a un hijo y en unas pocas semanas todo su mundo, el mundo que había construido, que le prometía la felicidad, se ha desmoronado, ¿no? Efectivamente. Sí, en general yo veo que la izquierda está muy perpleja con ese y con otros muchos temas, ¿no? Y eso en parte explica también el auge de estas soluciones, ¿no?, tradicionales, ¿no?, que nos propone la extrema derecha como si fueran de sentido común. Porque el mundo se va volviendo cada vez más complejo y las narrativas y las soluciones que nos proponen desde este lado del espectro son cada vez más simples. Son relatos muy sencillos para problemas que realmente son complejos. Y creo que esa es una de las claves de la emergencia, ¿no?, eh, de la extrema derecha, no aquí, sino en general, ¿no?, en Occidente, esta perplejidad, podríamos decir, casi unánime que tenemos con respecto a lo que era el mundo. Como tú decías antes, nos cambiaron las Claro, preguntas. pero toda esta extrema derecha, ¿no? Y ya digo que tu novela a veces parece un tratado sociológico, ¿no?, o politológico, esa derecha frustrada o esa gente, ¿no?, que no termina de entender lo que le está pasando, la extrema derecha la coloca en situación de guerra. Es decir, la coloca en un estado de excepción donde vas a encontrar respuestas odiando. Y entonces en ese odio tú vas a encontrar respuestas de que lo que te pasa no es por tu culpa, sino que es por culpa de alguien que además está por debajo de ti y por tanto puedes canalizar bien ese odio sin arriesgar mucho. Sí, tiene que ver con lo que decíamos hace un momento, de soluciones y narrativas simples para problemas que son realmente complejos. Y eso explica también la emergencia de las teorías conspirativas, ¿no? Porque son, por así decirlo, una especie de filosofía de la historia sencilla, ¿no? Una especie de filosofía de la historia para no filósofos. Parece que estamos necesitando respuestas inmediatas y la tentación más fácil para encontrarlas es construir una oposición entre ellos y nosotros. Y desde el momento en que se construye una oposición, ellos y nosotros, por ejemplo, los malos españoles, ¿no?, y nosotros, a partir de ese momento, entonces el lenguaje beligerante está absolutamente legitimado. Claro, no podría pensar que una persona que es sujeto de un fallecimiento vinculado también a la marginalidad, ¿no? A una suerte de expulsión, ¿no?, de la sociedad, desempleado, desahuciado, esa gente tendría que cabrearse con el sistema y sin embargo no se cabrea con el sistema. Curiosamente, yo diría que en parte hay mucho de antisistema en estos movimientos de extrema derecha en cuanto a sus modales, por así decirlo. No digo tanto en cuanto a sus objetivos, ¿no? Pero los modales que utilizan son siempre los de
alguien que se presenta como un enemigo de la oligarquía que nos gobierna, la clase política, ¿no? que nos, en fin, que frustra nuestras aspiraciones, ¿no? Y nosotros somos los verdaderos representantes de la nación. Pero Mario, en Y el caso de España, Vox son señoritos de apellidos compuestos, defienden a los bancos, defienden el sistema financiero, defienden a la Unión Europea. No tienen ese contenido plebeyo, ¿no? Por ningún lado. Sí, pero sí tienen ese discurso, esas maneras, por así decirlo, antisistema de presentarse como no políticos profesionales, sino como ciudadanos patriotas preocupados, ¿no? por el país. Y además no hay que fijarse más que en el lema que han escogido en los últimos tiempos, que es solo Vox. Es decir, somos la única formación política que dice lo que realmente la gente piensa, y todos los demás, aunque lo piensen, como por ejemplo la derecha conservadora, pues sencillamente no lo dicen por complejos, ¿no? Entonces, ese discurso antisistémico, o en apariencia antisistémico, pero como tú dices, que al final lo que hace es defender básicamente lo mismo. Que son insiders que parecen outsiders, pero son insiders, son gente plenamente sistémica. Abascal viene de ser toda la vida un diputado del Partido Popular, por poner un ejemplo. Pero es que esa es una de las características de, por así decirlo, del populismo, la idea de que solo nosotros somos los auténticos representantes, ¿no? del pueblo, y la democracia representativa que tenemos pues no representa a nadie, solo a una casta, ¿no? ¿Por qué a tu personaje le resulta más fácil, en vez de cabrearse realmente con el sistema financiero, con los medios de comunicación, con los políticos corruptos, es decir, en vez de desembocar en posiciones tradicionales de la izquierda, termina desembocando en posiciones de extrema derecha? Porque es muy difícil dirigir tu ira hacia elementos abstractos, ¿no? Es muy difícil localizar como objetivo de tu ira, pues, no sé, al sistema financiero internacional. Es mucho más sencillo localizar a tu vecino, ¿no? Y tu vecino resulta que además no tiene el mismo tono de piel que tú. Y además su lengua, su idioma materno no es el mismo que el tuyo, con lo cual tu vecino no es de los tuyos, es de los otros. Hay una cuestión también en la novela que también es muy real y que se vio cuando lo comparamos el momento actual con los años 20 o los años 30 en Italia o en Alemania, y es que sí que hay sectores pudientes de clases medias o clases altas o ubicados en lugares concretos del aparato del Estado que sí que están viendo con claridad la necesidad de un modelo alternativo autoritario, lleno de privilegios, y que lo que necesitan es una tropa engañada y frustrada para que sumen a sus objetivos. Evidentemente, podemos decir, la radiografía del votante, ¿no? de este tipo de formaciones habrá sin duda una enorme pluralidad, ¿no? Pero el gancho, por así decirlo, ¿no? O el anzuelo principalmente es la insatisfacción y es el descontento, ¿no? Ese descontento que, como tú decías antes, tradicionalmente ha canalizado mejor, sobre todo entre la clase trabajadora, ¿no? La izquierda, sin embargo, está siendo ahora capitalizado por formaciones de lo que se llama la derecha alternativa o la nueva derecha o como se le quiera llamar, pero no solo aquí, ¿no? Está pasando aquí, está pasando en Estados Unidos, y se ha comentado mucho que tiene que ver con el fracaso, por así decirlo, de una globalización que va generando víctimas no solo en el tercer mundo, ¿no? sino que va generando también víctimas entre la clase trabajadora, ¿no? de nuestros países occidentales, y que esa insatisfacción se va a vehiculizar, o esa indignación se va a vehiculizar en este caso hacia estas nuevas formaciones que saben utilizar las herramientas adecuadas, especialmente las redes sociales, los medios de comunicación, para captar, ¿no? a este tipo de votante muy descontento. Oye, el tono del libro es sobrio, es decir, no, fíjate que podías haber optado por la astracanada o por la hipérbole, ¿no? Y sin embargo, prefieres, ¿no?, utilizar un lenguaje y también un estilo y una organización del propio libro muy, muy sobria. Sí, no quería que fuera un libro estridente, ¿no? ni sensacionalista, sino que nos lo contara en primera persona precisamente alguien como, como el protagonista, que conoce desde dentro este tipo de formaciones, que se ha integrado, de hecho, en Lux, y lo que nos cuenta básicamente es su experiencia, ¿no? Pero claro, al ser una narración en primera persona, un testimonio,
el lector puede sospechar en muchísimos momentos de las verdaderas motivaciones que hay detrás de lo que dice, ¿no? este narrador, ¿no? Por ejemplo, él en muchos pasajes insiste en que él no escribe desde la culpa, ¿no? Escribe años después, cuando han sucedido cosas terribles en el país, y repite una y otra vez esa fórmula, ¿no? Yo no escribo desde la culpa, ¿no? Pero a santo de que iba a escribir uno o tantos años después una confesión, ¿no? El lector inteligente pues se va dando cuenta de las grietas que hay en el discurso de este personaje, que por otra parte su tono tiene mucho que ver también con su personalidad. Yo creo que este Marcelo, si es que se llama así, de la novela, es un poco como el extranjero de Camus, ¿no? Es un extranjero de la vida, un tipo que es incapaz de sentir empatía, ¿no? Especialmente con los más débiles, ¿no? En este caso. Y esa perplejidad y esa situación de extranjería es lo que se transmite en el tono, ¿no? De la narración. Que él también se pregunta a sí mismo por qué le tiene más cariño a un perro que a mí, que soy un ser humano, ¿no? Y de alguna manera también eso ayuda a ese extrañamiento del mundo. Exactamente. Oye, para terminar, Mario, veo en la novela algo, o quizá lo quiero ver yo, pero no, creo que no, creo que es así, ¿no? Las experiencias de extrema derecha son muy dolorosas, pero no suelen durar mucho, ¿no? Es verdad que la dictadura de Franco duró 40 años, ¿no? Como una excepción, ¿no? Pero ni el fascismo en Italia, ni el nazismo en Alemania, ni la dictadura de Videla, por lo general son muy dañinas, pero duran poco tiempo porque de alguna manera emerge una suerte de conciencia que no permite que eso dure en el tiempo, ¿no? Y creo que en el fondo también hay una reflexión en el libro acerca de que no puede durar mucho esa locura. Sí, la experiencia de Lux que se narra en la novela realmente es muy corta, o sea, no voy a hacer spoiler como se dice ahora, pero dura muy poco. Y es que a mí me parece muy improbable que una formación de este tipo, ¿no? Pueda en realidad modificar, hacer demasiado estropicio, ¿no? En el mundo en el que vivimos. O sea, en la política actual hay muchas inercias, hay muchos convenios internacionales, hay muchas fuerzas de rozamiento, ¿no? Y ni siquiera un tipo como Donald Trump, que ha hecho sus Donald Trumpadas, ¿no? Ni siquiera ha llegado a tanto como en principio podríamos presumir, ¿no? Porque el sistema es mucho más complejo, ¿no? No depende tanto de la acción directa de las personas, ¿no? Como de un montón de fuerzas, ¿no? Y de inercias globales, ¿no? Entonces yo no creo que durara mucho y tampoco creo que llegaran a las tropelías, ¿no? Que se narran en la novela. Es decir, la novela tira mucho de la hipérbole para que esos rasgos se puedan visibilizar, ¿no? Con claridad, pero yo creo que en una Unión Europea, con la cantidad de acuerdos que tenemos, ¿no? En materia internacional y tal, me parece que este relato de ficción jamás, ¿no? Llega. Fíjate en Hungría, ¿no? En Hungría son Sí, capaces de declarar territorios libres de homosexualidad, ¿no? efectivamente. Podemos ver cómo ciertos rasgos están ya, ¿no? En la Europa de nuestro tiempo, pero afortunadamente, y espero no pecar de ingenuo, ¿no? Afortunadamente muy lejos de las barrabasadas, ¿no? Que se narran en la novela. Mario Cuenca Sandoval, Lux. Oye, durante mucho tiempo España era el único país de Europa donde podía ser demócrata sin ser antifascista. Sí, parece que había entre vosotros los sociólogos, parece que había una especie de dogma sobre el cual en España no, la extrema derecha nunca, ¿no? Iba a tener una representación, ¿no? Importante, y resulta que ya están aquí. Ya están aquí y están en tu novela, están en Lux, una novela valiente que demuestra que la literatura, cuando está también al pie de la realidad, puede aportar una luz que a veces ni siquiera la ciencia política o la sociología es capaz de aportar. Mario, muchísimas gracias por la novela, muchas gracias por acompañarnos aquí en La Frontera y ojalá te hayas equivocado. Ojalá. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo. Muy buenas noches, Juan Carlos. ¿A que no sabes dónde estuve ayer por la tarde? Estuve en Jerez de la Frontera acompañando al escritor y cineasta David Trueba en la proyección del documental Si me borrara el viento lo que yo canto. Luego hicimos un coloquio
contando cosas sobre este documental, que no es exactamente una película sobre Chicho Sánchez Ferlosio, esa la hizo ya hace mucho tiempo su hermano Fernando Trueba, ¿no? Esto es sobre el disco concreto, clandestino, que Chicho grabó en el año 63 en el váter de su casa. ¿Y por qué en el váter de su casa? Te preguntarás. Bueno, porque era la única habitación de su mansión, de su lujoso pisazo donde los vecinos no podían escucharle. Era un chalet en el Viso, vamos, un pisazo en el Viso, en la calle Guadalquivir, que le había regalado a su padre Sánchez Mazas, carné número 4 de Falange, ministros en cartera de Franco, se lo había regalado a su Benjamín, porque se acaba de casar, acaba de tener un hijo y toma pisaco, ¿no? Entonces Chicho tuvo que grabar y grabó todo su repertorio de canciones políticas antifranquistas ante una cinta magnetofónica delante de dos suecos que rápidamente, en cuanto terminó el recital, allí en el cuarto de baño, sacaron la cinta de Strange Hit de España, la llevaron a Estocolmo y allí imprimieron un disco, Canciones de la Resistencia Española, que tuvo muchísimo éxito en toda Europa, incluso saltó el charco y las canciones de Chicho las cantó como si fueran anónimas hasta Joan Baez y Quilapayún y otros grupos, ¿no? Hay una lumbre en Asturias que calienta España entera, y es que allí se ha levantado toda la cuenca minera, toda la cuenca minera. Por cierto, que lo de grabar un disco o lo que sea, o cantar en un VC se puede hacer por dos motivos. Uno, por seguridad, como hizo Chicho Sánchez Ferlosio, ¿no? Pero tú sabías que Paul Simon, el del dúo Simon y Garfunkel, solía improvisar de joven, guitarra en mano, sentado en la taza del váter de sus padres, con la luz apagada y con el grifo del lavabo abierto, porque escuchar el correr del agua le regalaba el oído cantidubi, que se decía en mi época, ¿no? Puede parecer una coña, pero el primer verso de Songs of Silence, Hello darkness, my friend, eso es el saludo de Paul Simon, no a la angustia existencial, sino a su amiga la oscuridad del cuarto de baño, en que componía de joven, ya sabes, la acústica, el pedazo de acústica tan buena que hay en los cuartos de baño, en el que todo el mundo podemos ser Pavarotti si tenemos el número suficiente de azulejos rodeándonos y potenciando nuestra voz, ¿no? Ale asturianos, que están nuestros destinos en vuestras manos. Empezaron los mineros y los obreros fabriles. Si siguen los campesinos, seremos cientos de miles, seremos cientos de miles. Bien, ¿por qué te suelto todo este rollo? Pues porque echo de menos la música, Juan Carlos, echo de menos las canciones protesta en la lucha política de hoy en día, ¿no? Se lucha, por ejemplo, estamos luchando ahora todos contra el tarifazo eléctrico, contra la violencia de género, contra el racismo de Vox, qué vergüenza el otro día Rocío Monasterio en el Congreso, ¿no? Pero todo lo estamos haciendo a palo seco, ¿por qué? Con el valor añadido que aportan las canciones, ¿no? Hace unos años, cuando intentábamos echar a Rajoy, antes de la moción de censura, te estoy hablando, ¿no? Le propuse a Pablo Iglesias un ayornamiento de la canción Vamos a decir que no, de Jesús Munarriz, que era muy buena, se la cantó incluso Munarriz a Carlos Puebla, a Carlos Puebla le encantó al cubano, ¿no? ¿Cómo iba lo que le propuse yo a Pablo? Si nos hemos de comer lo que prepara Mariano, es preferible tener de presidente Arguiñano, tú y yo. Vamos a decir que no comemos, tú y yo. Vamos a decir que no. Pablo Iglesias incluso me invitó a cantarlo en un meeting, pero entonces no lo veía, no me quería significar tanto políticamente y le dije que no, pero quizá ahora sí que la habría cantado, ¿no? Bueno, Chicho Sánchez Ferlosio comprendió en su día, en los 60, que por muy importante, por muy trascendental que sea una batalla política, si tiene detrás una buena canción que emocione, que movilice a las masas, la lucha se engrandece todavía más. Fíjate, por ejemplo, en la resistencia italiana y el Bella Ciao, el Equei Briganti Neri, ¿no? Como reforzaban el movimiento, ¿no? Los socialistas franceses en los años 30 que cantaban una canción de Sostakovich, Ma blonde était dit dans la ville, siffler les fabriques et les trains. Las canciones políticas de Chicho, que nacieron con la huelga minera del 62 y el asesinato de Julián Grimau, que fue al año siguiente, pero que están relacionados los dos eventos, engrandecieron estas canciones, estos dos acontecimientos, ¿no? Y eso que la huelga del 62
fue el copón, ¿no? Ha sido probablemente, o sea, que no necesitaba ser engrandecida, pero Chicho la engrandeció todavía más, ¿no? Ha sido probablemente el acontecimiento político más importante que ha habido en España, no exagero, desde el final de la Guerra Civil hasta la transición, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, empieza con 7 tíos, los 7 magníficos, 7 mineros de un pozo de Mieres que están picando ahí una capa de carbón que está más dura que la pata perico, y como trabajan a destajo, pues no consiguen extraer los kilos suficientes para poder sobrevivir directamente, ¿no? con su salario. Pues tendrían que sacar más carbón, pero eso está muy duro. Entonces dice, pues nos plantamos, es que no, esto es una tomadura de pelo. Inmediatamente otros compañeros del pozo se solidarizan con ellos, la huelga se empieza a hacer más grande, de Mieres pasa a Langreo, de Turón, luego salta al País Vasco, a Cataluña, Valencia, los astilleros de Cádiz, el Estado franquista, que era el principal cliente de los pozos de carbón en esa época, ve que o pacta con los mineros y les sube el salario y les mejora las condiciones de seguridad, que es lo que pedían, o España se paraliza, o sea, el Franco se va al carajo. Entonces los mineros le doblan el pulso, le doblan la mano a Franco, ¿no? Y lo que es más importante, se crea una especie de bloque democrático entonces que se solidariza en torno a los mineros, independientemente de si son del PC, que la mayoría eran del PC, o son medio pensionistas, ¿no? O sea, lo único que importa es que aquellos mineros son víctimas de la dictadura, que es lo mismo que se hizo en la transición, ¿no? La huelga minera del 62, en ese sentido, es tan importante porque es la simiente de la plataforma democrática que al final se creó para llevar adelante la transición, ¿no? Bravos mineros, siguen vuestro camino los compañeros. Hay algunos sacerdotes francamente progresistas, apoyan las peticiones de los mineros huelguistas, Y detrás de aquella lucha épica, pues con decenas de detenidos, de torturados, de mujeres de mineros rapadas al cero para humillarlas, la voz de Chicho, que evocamos ayer en Jerez de la Frontera cantando «Hay una lumbre en Asturias que calienta España entera, y es que allí se ha levantado toda la cuenca minera, toda la cuenca minera». Buenas noches, Juan Carlos. Unos pueblos celebran la toma de la Bastilla, otros el asalto al Palacio de Invierno, la revolución de los claveles o incluso la caída del muro de Berlín. En España tenemos la transición y a lo sumo el 15M. Dos acontecimientos históricos sobre los que ha escrito multitud de gente, libros y artículos. Y el último ha sido un thriller político que trata de desmontar esa visión idílica de la inmaculada transición que nos han querido vender para justificar después prácticamente todo lo que venía, ¿no? Un homenaje también a las víctimas del terrorismo de extrema derecha, que también mataba, y mucho. Yolanda González, Arturo Pajuelo, Ángel Almazán, el caso Almería, José España Vivas. Memoria histórica de unos muertos obviados la mayoría de las veces por el relato oficial de la transición. Y el libro del que hoy vamos a hablar se llama El espíritu de la transición, y tenemos en el programa a su autor, Nacho Blanes. ¿Cómo estás? Un saludo, gracias por acompañarnos aquí en La Frontera. Hola, buenas tardes. Muchas Nacho, gracias por invitarme. ¿Qué es el espíritu de Embajadores? Juan Carlos, yo nací en el 77. Yo nací, igual que mucha gente, con la idea de la inmaculada transición, como has dicho tú, la idílica, pensando que todo lo que había pasado en España tras la muerte de Franco había sido algo idílico, modélico. Cuando investigas un poco, cuando hablas con gente como tú, que tuve la oportunidad de hablar contigo, te das cuenta de que lo que nos han contado es una mentira. Este libro quiere un poco ilustrar lo que en realidad fue la transición, que no fue nada pacífica y poco modélica. El espíritu de la transición es ponerle nombre a la idea que tenemos que tener sobre la transición. Como he dicho, nada modélica. Los verdaderos héroes y heroínas de la transición han quedado fuera de foco, no nos acordamos de ellos. Exactamente. Este libro pretende ser un homenaje a tantos antifranquistas que lucharon contra el
régimen, contra la dictadura, y que muchos murieron en la calle por defender unas libertades, por defender la consecución de unas libertades, muchos de ellos como Yolanda González, Arturo Pajuelo, que se quedaron en la calle. Un mal día recibieron un disparo, una paliza y quedaron en el suelo. De ellos no nos acordamos. Ellos son las personas de las que nos tendríamos que acordar cada año y sin embargo están olvidadas. Nos acordamos, sin embargo, lamentablemente, de otras muchas que fueron una continuidad con la dictadura. Una democracia como la que deberíamos tener, debería tener en los altares, o debería tener figuras como figuras a recordar, las que murieron defendiendo o intentando conseguir unas libertades. Has buscado un libro de ficción, pero ficción no es, ¿eh? A ver, es una novela. Anteriormente hice un documental sobre la transición en el que se intenta mostrar la idea que tengo sobre la transición, ¿no? y que comparto con mucha otra gente. La intención es hacer una novela muy fundamentada sobre lo que fue la transición, en la que se muestran parlamentos incluso, palabra por palabra, de cuando, pues, por ejemplo, cuando Carrillo decide abrazar la monarquía, cuando deja de ser un partido leninista, eso es un ejemplo de ellos, ¿no? O como cuando Juan de Borbón decide otorgarle la monarquía a su hijo Juan Carlos. Hay parlamentos que están sacados palabra por palabra de los parlamentos reales. El libro, si sigues el libro, te vas a ver cómo los momentos más importantes de esos años están ahí uno por uno, los momentos políticos más importantes. Eso sí, adaptados a lo que fue el espíritu de la transición. El espíritu de la transición, si me permites, no es simplemente nada más que darle, porque creo que esto es muy importante, nosotros, la izquierda, deberíamos verbalizar una idea que tenemos, que es que la idea no fue modélica. ¿Qué es el espíritu de la transición? El espíritu de la transición yo lo resumo en todos los acuerdos a los que llegaron los partidos institucionales, eso sí, no los que no les permitieron entrar en las elecciones, todos los acuerdos a los que se sometieron uno tras otro por el bien de lo que ellos suponían que iba a ser una democracia idílica y que hemos visto que 40 años después no dejó de ser una continuidad del régimen. Y por eso también el 15M, ¿no? Como ruptura de toda esa lógica falaz. Exactamente. El libro intenta ser un homenaje a los caídos luchando por la libertad, intenta mostrar los dos momentos de ruptura de los últimos 40 años en España. La transición, que vimos que se intentó hacer mucho por parte de la gente de la calle y que se quedó en menos de lo que se quería conseguir, y el 15M. Evidentemente, el último momento de ruptura que se ha intentado romper con el régimen del 78 o el candado del 78, llámalo como quieras, ha sido el 15M. Teníamos unas expectativas grandiosas y al final no podemos decir que no se hayan conseguido cosas, se han conseguido, evidentemente, ¿no? Pero menos de las que pensábamos. ¿Tú crees que se está explicando como profesor en los libros de texto nuestro pasado más reciente? Rotundamente no, Juan Carlos. Si coges un libro de ciencias sociales o de historia, se sigue mostrando la visión de la transición como algo modélico. Por supuesto, nunca se hablan de los datos de las muertes por gatillo fácil o por la violencia de la extrema derecha que hubo desde la muerte de Franco, digamos, hasta que el PSOE gana las elecciones. Que hay cifras que hablan de hasta 300 personas, incluso algunos más. Sí, se hablan incluso de hasta 700 y pico. Yo me suelo quedar con los números, con los más conservadores, las cifras más conservadoras, que son 220 aproximadamente, que ya eso es una barbaridad, ¿eh? Porque si dividimos el número de muertes entre los años, nos da un número muy elevado. Si no hablamos de números, si hablamos de personas, estamos viendo que no solamente murieron militantes, sino gente que tenía mucho valor, ¿no?, para la sociedad española y que lamentablemente se perdió.
Yo creo que deberíamos hacer un esfuerzo aún más por desde la cultura y desde la educación, por mostrar simplemente lo que fue la transición. Y sobre eso, no podemos construir sobre una mentira. Tenemos que construir sobre la verdad y a partir de ahí ver hasta dónde podemos llegar. Porque y a lo mejor la gente se daría cuenta de las similitudes entre Blas Piñar y Santiago Abascal. Claro, pues la continuidad de la que hablo, ¿no? Evidentemente, si queremos ser un país democrático serio, no pueden caber ciertas cosas y que estamos viendo como día a día las estamos viendo en el Congreso, desafortunadamente, ¿no? Ahora mismo en Madrid, gobernando felizmente con el PP. Eso debería ser una línea roja que se ha saltado con una facilidad que a mí me aterra, porque detrás de esa forma de pensar hay demasiadas muertes en la historia de España. Nacho Planes, autor del Espíritu de la Transición, una ficción que no es tan ficción, pero una manera también indirecta de entrar a la historia de nuestro país, mientras que los libros de texto se decidan finalmente a cubrirla. Enhorabuena por el trabajo y muchas gracias por contarnos un poquito de tu novela aquí en La Frontera. Hasta pronto. Muchas gracias, Juan Carlos. En el día de hoy, cautivo de Vox y desarmado ideológicamente, el PP, el del centro, vuelve al viejo latiguillo de siempre. ¡Váyase, señor Sánchez! Váyase, señor González. No le queda ninguna otra salida honorable. Es el recurso que lleva utilizando la derecha a lo largo de toda su historia. Cuando no les gusta algo, que se vayan. Y si no, que venga el ejército y les echen. Que se vaya a la Constitución de Cádiz, que se vaya a la Primera República, que se vaya a la Segunda República. ¡Se sienten, coño! Que se vaya al gobierno de coalición democráticamente elegido en noviembre de 2019 y nombrado por una mayoría parlamentaria. Una mayoría parlamentaria que ha dicho que se sienten, coño. Los mismos que dicen que se tienen que ir los que ganan las elecciones cuando no son ellos. ¿Se fueron acaso cuando se descubrió la Gürtel, la Púnica? ¿Dimitieron? ¿Hubo que echarlos con una moción de censura? ¿Dimitieron cuando mintieron a los españoles el 11 de marzo de 2004? ¿Dimitieron cuando se supo que habían ido a ganar elecciones dopados con dinero público robado a todos los españoles? Se ha colocado en el lado equivocado de la historia que no le absolverá. Si le queda algo de dignidad, debería dimitir hoy mismo y someter esta decisión al juicio de los españoles. Si colocarse en el lado equivocado de la historia es abogar por la concordia y por la convivencia, efectivamente este gobierno no está del lado de la venganza y el enfrentamiento. Vamos, que quiere rebajar el ruido. Por cierto, ¿cuál es el lado correcto de la historia, Pablo Casado? ¿El mismo que el de Isabel Díaz Ayuso? Si es que lo del máster te está haciendo mucho daño, sobre todo porque no estudiaste. Ese es el mejor. Cuando te llaman fascista sabes que lo estás haciendo bien. Ese no tiene que fallar. ¿Te lo han llamado a ti alguna vez? A mí todos los días. Pues entonces nada, estás en el lado bueno. Pero no, a mí es que en el lado bueno de la historia, digo. El Partido Popular siempre recurriendo al comodín del juicio de los españoles. Y si ese juicio no concuerda con los intereses de la derecha, pues se salva a España de los mismos españoles. Habría que recordar a Pablo Casado que los españoles ya emitieron su juicio hace menos de 2 años, que el gobierno que hoy ha indultado legítima y constitucionalmente a los presos del Procés es un gobierno democráticamente elegido, que hay que tener un poquito más de respeto por el pueblo soberano, derechita. Si fuera por el PP, habría elecciones cada 15 días, hasta que ganaran ellos. Si fuera por Vox, vamos, con esos no haría falta ni urnas. Ese es el problema de la derecha, que no saben ni perder ni siquiera ganar, porque lo estamos viendo ya con las primeras medidas de Ayuso en Madrid. ¡Váyase, señor Sánchez! Ayer fue el coronavirus, hoy los indultos. ¿Mañana qué? Pues mañana será que España no habrá ganado en la Eurocopa de Fútbol. Quieren ganar el poder del Estado a toda costa, porque necesitan precisamente ese poder para, por un lado, seguir engordando su caja B, y por otro lado, no nos olvidemos para que los jueces honrados no les metan en la cárcel. Esta gente solamente cree en la concordia, cuando la pueden aplicar como lo hicieron en la transición, siempre amenazando con el ruido de sables. Se trataba de hacer borrón y cuenta nueva con los crímenes del franquismo, que nadie pagara culpas por ser asesinos, por ser ladrones, por quedarse con los bienes de los republicanos. Eso era el consenso de la transición para la derecha. Esta gente solamente cree en la democracia con las cartas marcadas.
Mientras, todos los que no piensen como ellos, a la cárcel, todos culpables, todos rojos, todos antiespañoles, todos vagos y maleantes, todas zorras y depravadas. En España no hacemos muchas películas de horror, porque con la derecha que tenemos, ¿quién quiere más sustos? Hasta mañana, desobedientes. ¡Que te asusto, rojo!